Ok, entonces vamos a hablar sobre la festividad de Sukkot. Sukkot. 5 días después de Yom Kippur, o sea, ya pasamos el ayuno de casi 26 horas de Yom Kippur hace aproximadamente 5 días atrás. Bueno, 5 días después de Yom Kippur, el pueblo de Israel empaca sus hogares y se muda a habitar en Sukkot. Sukkot son cabañas, tabernáculos, chozas, como usted lo quiera llamar. Habitar en Sukkot durante 7 días. En esta sección nosotros vamos a analizar los parámetros de esta mitzvah. Mitzvah significa... Mandamiento. ¿Quién me dice qué significa mitzvah? ¿Alguien sabe aquí qué significa mitzvah? ¿Alguna idea? ¿Alguien tiene alguna idea de qué significa mitzvah? Realmente lo que nos acerca a Hashem. Exactamente. Significa Pero que por ahí lo traducen de que mandamiento, pero mandamiento es una palabra muy, no sé, no expresa verdaderamente lo que la palabra mitzvah quiere decir. Bien. Entonces, es una mitzvah de la Torá, por cierto, esa mitzvah es un hok, un precepto de la Torá que no sabemos la explicación, no sabemos la razón por la que Hashem mandó a que o sea, que el pueblo de Israel entre a habitar 7 días. Existen múltiples explicaciones dentro de la amplia literatura rabínica, pero desafortunadamente no sabemos a exactitud de por qué Hashem, por qué Dios mandó a que los hijos de Israel habiten en Sukkot. Aunque hay, repito, múltiples explicaciones. En esta sección analizaremos los parámetros de la mitzvah, la base histórica y la razón por la cual la festividad de Sukkot se celebra en el mes de Tishrei. O sea, estamos ahora en el mes de Tishrei, cuando cronológicamente debería de ser celebrada en Nisan. ¿Por qué lo sabemos? Porque cuando Hashem sacó a los hijos de Israel de Egipto, dice que Hashem los hizo habitar en Sukkot, cabañas. Pero no se celebra la festividad en esa fecha, sino que Hashem, cuando habló con Moshe, según está registrado en el Sefer Vayikra, en el libro de Levítico, entonces el Eterno le da otra fecha distinta. Cuando ocurrió antes de Pesach, entonces ocurre ya en el mes séptimo. Esas son cosas esas son cosas que habrían que analizarlas en otro momento. ¿Entiendes? Porque en las nubes de gloria o Ananeja Cabot o los ángeles que le proveían la sombra de día y el fuego de noche, se perdieron con el pecado del becerro de oro, pero luego que los hijos de Israel hicieron arrepentimiento de eso, entonces esa protección volvió nuevamente. Bien. Y parte sobre lo que vamos a hablar ahora, la mitzvah de habitar en la azúcar. La mitzvah de habitar en la azúcar. Si ustedes quieren leer, que yo los recomiendo que lo hagan, vayan al libro de Levítico, capítulo 23, verso 39 y versículos 42 al 43. Vivir en cabañas durante 7 días. Recomiendo que lo lean. Bien, el texto dice de la siguiente manera. Lo tengo por aquí. Dice, el texto dice, reza de la siguiente manera. El día 15 del séptimo mes, al término de la cosecha, fíjense bien, al término de la cosecha, celebrarán festividad al Eterno durante 7 días. El primer día será un día de descanso. Será un día de descanso.
y el octavo día será un día de descanso. Durante estos 7 días vivirán en cabañas para que las futuras generaciones sepan que yo hice habitar a los hijos de Israel en cabañas cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, el Eterno, su Dios. Fíjense bien, ¿cuál es el motivo por el que se debe celebrar esta festividad? Para que las generaciones futuras sepan que yo hice habitar a los hijos de Israel en cabañas o en Sucot, como se dice en hebreo. Bien, voy a hablar un poco sobre la historia de Sucot. De todas las festividades del calendario hebreo, hay 3 festividades que tienen una particularidad en común. O sea, esas son Pesach, Shavuot, que ustedes la conocen como Pentecostés, y Sucot, que es la que nos reúne aquí el día de hoy. Estas fiestas se las conoce como, en hebreo, a estas festividades se les conoce de esta manera que les voy a poner aquí en la pantallita. A esta fiesta se le conocen como la fiesta de Shalosh Regalim. Fíjense. Esta festividad se le conoce como Shalosh Regalim, que incluye Pesach, Shavuot, y Sukkot. Por favor, los que tienen el micrófono abierto, se está colando el sonido para acá. Fíjense bien, estas 3 fiestas son Shalosh Regalim. ¿Por qué se llaman así? Shalosh Regalim. Muy fácil. Se las conoce así por esta razón que les voy a poner en la pantalla. Se las conoce por esta razón que voy a poner aquí. Eran las 3 fiestas de peregrinación a Jerusalén. Bien, los hijos de Israel, peregrinación a Jerusalén, a donde se dirigían todos los hombres de Israel, los forasteros, los conversos, el pobre, la viuda, el extranjero, toda la gente se dirigía a Jerusalén a celebrar fiesta para Hashem. Shalosh Regalim es 3 fiestas de peregrinación, donde todos los hombres de Israel tenían que presentarse 3 veces al año en esas 3 festividades. De hecho, la Iglesia Católica utilizó, ustedes ven la peregrinación que se hace a Jerusalén. Los católicos copiaron esa pauta judía y elaboraron en base a eso los viacrucis y las peregrinaciones a sus centros básicamente a sus centros mayores, a sus centros donde hacen mayores concentraciones. Por ejemplo, en este país, en República Dominicana, la gente hace su peregrinación a la basílica
que se encuentra en la provincia de Higüey. ¿Entiende? A ese gran palacio que ellos tienen allá en Higüey. Y ellos le llaman a eso, a esa peregrinación, la copiaron de estas tres festividades que el calendario hebreo tiene en la Torá. Ellos las copiaron, entonces ellos en vez de ir a Jerusalén, van al Vaticano, a Roma, a la Catedral de San Pedro, etcétera. En Jerusalén van a la iglesia del Santo Sepulcro, tienen todas todos sus lugares donde ellos hacen este tipo de peregrinaciones. Bien, pues en ellas se cumplía la obligación de ascender hacia la ciudad de Jerusalén en las épocas en las que el templo sagrado estaba en pie. ¿Entienden? Los hijos de Israel migraban a Jerusalén, o sea, al templo. De hecho, el mundo entero solamente tiene un solo templo, uno solo, el templo de Jerusalén. Todos los demás que hay sobre la tierra no son templos, porque Hashem creó el mundo y le dijo a Shlomo que construyera un templo. O David se lo propuso, luego Shlomo lo heredó. Bien. ¿Y por qué lo sabemos? Porque Hashem mandó a construir este templo. ¿Entiendes? Y entonces todos los demás no son templos. Todos los demás no lo son. Aunque usted se va a encontrar lugares, incluso comunidades judías que se llaman templo Shalom, templo qué sé yo, pero eso es solo de nombre. ¿Entiendes? Eso es solo de nombre, pero en la esencia misma de lo que significa templo para el pueblo de Israel, solamente Jerusalén tiene un templo. Todos los demás son centros idolátricos, centros paganos, etcétera. Bien, estas tres fiestas que en su origen están relacionadas con sucesos históricos y determinados, tienen también una estrecha relación con las distintas etapas de trabajo en la tierra. Es así que en la fiesta de Pesa, que siempre cae en la época de la primavera, recordamos la salida de Egipto, y en la fiesta de Shavuot, la época en que se cosecha el producto del campo, recordamos la entrega de la Torá en el monte Sinaí, pero lo que todavía no. Sí, por favor, los que tengan el micrófono abierto. Ok. Pero lo que todavía no está debidamente aclarado es lo que esta fiesta de Sukkot viene a recordarnos. Esta fiesta que estamos. Ahora, la pregunta es, ¿qué festejamos en Sukkot? ¿Qué festejamos en esta festividad que se está llevando a cabo dentro del pueblo de Israel en todas las partes del mundo donde hay judíos? En todas las partes del mundo donde hay judíos. La fiesta de los tabernáculos. Vamos a aclarar eso ahora. Fíjense bien. Levítico 23, 34 al 42 y 43. Nuevamente lo leemos. Dice, habló Dios a Moshe diciendo, texto más mencionado en la Torá, Vaidaber Adonai el Moshe Lemor. Habla a los hijos de Israel diciéndoles, señores, ¿quién le está diciendo a Moshe que le hable a los hijos de Israel? ¿Quién le está hablando? A Hashem. Hashem le está hablando. Entonces, de aquí nosotros podemos deducir que las festividades del calendario hebreo no se la está inventando Moshe, no se la sacó debajo de la manga. Es un decreto divino. Nadie puede venir a decir ahora de que ya eso no hay que cumplirlo, que eso no hay que hacerlo, porque sé yo esto y porque sé yo el otro. ¿Quién? El único que puede anular una de sus leyes es Hashem. Nadie más tiene esa, o sea, nadie más tiene esa autoridad. ¿Quién tiene la autoridad de eliminar un decreto divino? ¿Quién lo podría tener? Vamos a pensar. Vaidaber Adonai el Moshe Lemor, le habló Dios a Moisés diciendo, dile a los hijos de Israel, dile a los hijos de Israel. Es el nivel más alto de profecía que hay.
Nadie puede venir a usted o a mí a decirlo, no, porque ya eso no hay que hacerlo, porque eso era antes, porque sé yo qué. Fíjense lo que dice el texto. Solo es cuestión de solamente analizar lo que dice el texto. Fíjense lo que dice el texto. Dice, en el día 15, dice, habla a los hijos de Israel diciendo, en el día 15 del séptimo mes, este es la fiesta de las cabañas. Dios le está diciendo a Moisés lo que van a hacer. Dice, 7 días ante Dios en cabañas habitarán 7 días. Ahí dice, toda persona de Israel habitará en las cabañas, para que sepa vuestra descendencia. En otras versiones dice, para que las generaciones futuras sepan, qué es lo que las generaciones se van a dar cuenta cuando vean a los hijos de Israel habitando en cabaña. ¿Qué van a saber? Para que sepa vuestra descendencia que en cabañas he hecho habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy Hashem, vuestro Dios. Un dato curioso es que menciona el profeta Zacarías que en la época mesiánica, en el fin de los tiempos, todas las naciones del mundo que no vayan a Jerusalén a celebrar la fiesta de las cabañas, esta que estamos hablando aquí hoy, todas las naciones que no vayan a Jerusalén, no les va a caer lluvia sobre la tierra. O sea, que Hashem quiere que aún aquellos que no son del pueblo de Israel celebren la festividad de las cabañas. Mientras que dice Isaías 58, bienaventurado el hombre que guarda el Shabbat para no profanarlo. La palabra hombre en ese texto es Adán, ser humano. Fíjense, fíjense, Dios es claro en su palabra, en su Torah, en lo que dice. ¿Puedo yo discutir eso? No, yo no puedo discutir eso, yo no tengo esa autoridad. A mí me han preguntado, varón, nosotros debemos guardar la festividad del calendario hebreo. Yo le digo, bueno, para usted guardar Navidad, Semana Santa, 14 de febrero, que son todos días paganos, y todas esas cosas raras que no tienen ningún origen bíblico, yo creo que es mejor celebrar lo que dice la Torá. Hacer lo que... Así enviado, arrecia. ¿Entiende? Incluso que la misma Torá dice que será perpetuo. Claro. Ese otro. Fíjense bien lo que dice Ramiro ahí. Cada vez que Hashem ordena que se celebren estas festividades, dice que eso es un mandamiento perpetuo. Y fíjense que nosotros leímos en la primera lectura, dice que para que sepan las generaciones futuras. Para que lo sepan las generaciones futuras. Entonces, nadie tiene autoridad para decir que nada de eso lo puede quitar. Nadie puede decir eso. Es como a mí vienen una gente y me dicen, no, porque Halloween es pagano, pero llega la Navidad y pierden la cabeza. ¿Entiendes? Nosotros estamos hablando aquí, señores, de algo muy serio. Aquí dice, para que sepa las generaciones futuras que en cabaña yo he hecho habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy Adonai vuestro Dios. ¿Sabe qué quiere decir? Yo soy Adonai vuestro Dios. Que cuando los hijos de Israel habiten en cabaña, ellos están diciendo que el Señor es su Dios, que Hashem es su Dios, que Hashem es Elohim, o que Elohim es Hashem. Y el que no pertenece al pueblo de Israel, que celebre también estas festividades, dice en la parashá Vayelech, que leímos hace algunos sábados atrás, dice que cuando en la mitzvah de Jaquel, en el 8º año, después del año Shemitah, tiene que haber una reunión en Israel de todos los hijos de Israel, las mujeres, los niños, los conversos, el forastero,
Y Ben Ezra dice, uno de los grandes comentaristas, dice que cuando dice el forastero, no se refiere al converso, se refiere a una persona que está trabajando en Israel, que en la mitzvah de Jaquel, que vaya a escuchar la Torá para que aprendan a temer al Señor, su Dios. Aún aquella persona que no es nada. No lo digo yo. Vayan al libro de Deuteronomio, capítulo 31, y van a ver que yo, o sea, no es algo que yo me lo inventé, lo dice ahí. Está claro, es una mitzvah de Oraita. Mitzvah de Oraita quiere decir una mitzvah que viene de la Torá. No es algo que yo me lo estoy inventando. No, no, está escrito ahí en la Torá. Totalmente. Entonces dice, nuestra Sagrada Torá dice claramente que la razón de esta fiesta es recordarnos que cuando salimos de Egipto, Dios hizo para nosotros cabañas. Pero, ¿de qué cabaña estamos hablando? Buena pregunta. Además, ¿por qué Dios tenía que hacernos cabañas? Otra pregunta. ¿En qué nosotros no podíamos haberlas hecho por nuestra propia cuenta? Un acercamiento a la respuesta lo encontramos en las palabras de nuestros sabios en el Talmud. Vamos a leer, voy a leer en el Talmud lo que dicen dos grandes sabios de Torá acerca de estas nubes de gloria o de las cabañas. Está escrito en el Talmud, en el Tratado de Sukkah, columna 11b, página 11b, que dice, para que sepa vuestra descendencia que en cabaña he hecho habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de Egipto. Señores, hay que poner especial atención cuando la Torá dice eso. Dios es muy enfático hablándole a Moshe cuando le dice, para que sepa vuestra descendencia que en cabaña he hecho habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Aparece un sabio en el Talmud que dice sobre este texto, que dice, nubes de gloria eran, eso lo dice Rabí Eliezer. Rabí Eliezer dice que eran nubes de gloria. Rabí Akiva dice que eran cabañas de verdad, hicieron para ellos. O sea, aquí los sabios de Israel tienen una contradicción. Rabí Eliezer dicen que eran nubes de gloria, como se dice en hebreo, Ananeja Kabot, pero Rabí Akiva dice que no. Rabí Akiva dice que eran cabañas literalmente. ¿Cuál de los dos creen ustedes que tiene la razón? ¿Rabí Eliezer o Rabí Akiva? Rabí Akiva. Seguro. Porque acuérdense que de día los hijos de Israel, dice el Midrash, que para que no le diera el sol, Hashem creó nubes que los cubrían a él. Creó nubes que los cubría Pero a ellos. en eso del se día. basan las dos opiniones. O sea, una que tenía que ver con la columna de nube, con la columna de fuego, y otra que hablaba de chozas temporales en lo que vivieron nuestros antepasados y que incluso llega a nuestros días. Bien, vamos a ver cómo resolvemos este problema. ¿Eran cabañas o eran nubes de gloria? Maestro, Adelante, Pablo, dígame. creo que las dos son correctas, las dos respuestas de los dos A. Y le voy a dar mi humilde opinión. Realmente, el Eterno, como dice, cubrió a Israel con nubes de gloria. Y nosotros sabemos realmente que estas nubes de gloria, de acuerdo a lo que enseña la Torá, se diseminaron con el pecado del becerro de oro, como escuchamos al principio, Sí. pero que volvieron para la fiesta de Sukkot. Sin embargo, el pueblo de Israel, cuando
el Todopoderoso mandó a construir el Mishkan, el tabernáculo, era como, vamos a decirlo así, algo así como se traduce como la carpa sagrada en algunas versiones, tabernáculo, y literalmente en otras versiones dice la fiesta de los tabernáculos, como en la Reina Valera, cuando se refiere a la palabra de Sukkot, porque realmente era como el Mishkan era como si fuera una Sukkot sagrada, si pudiéramos decirlo así, ¿verdad? Ajá. Se puede decir así. Una Sí. Sukkot sagrada, y alrededor del Mishkan estaba todo el campamento, y el pueblo de Israel tenía que desplazarse constantemente. Entonces, no veo que haya una contradicción como tal, sino que dependiendo desde el punto de vista, desde el ángulo que lo viera cada sabio, realmente es la realidad, porque tienen razón por los dos lados. Eran nubes de gloria y también eran Sukkot. No veo una aparente contradicción desde mi punto de vista. Bueno, vamos a seguir. De acuerdo con la opinión de Rabí Eliezer en el Talmud, que dice que la Torá está haciendo referencia a las nubes de gloria, es fácil comprender que la Torá dijo que Dios nos hizo habitar en cabañas cuando salimos de Egipto. Eso está claro, ya que realmente nosotros nunca hubiéramos podido hacer esas cabañas por nosotros mismos, o sea, el mismo pueblo de Israel. Pero por otro lado, Rabí Eliezer no nos explicó dónde está insinuado en la Torá que aquí estamos hablando de nubes de gloria. Y quien interprete que cuando la Torá habla de cabañas está haciendo referencia a las nubes de gloria, aparentemente se está alejando bastante de una comprensión literal del versículo. Pero en verdad esto no es así. Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, del siglo XII, del siglo XII, 1194 al 1270, nos explica que por cuanto que la Torá ya había dicho al final del libro de Éxodo, capítulo 40, verso 38, que la nube de Dios estaba sobre ellos, la nube de Dios estaba sobre ellos durante el día, así como la columna de fuego por la noche. La Torá no tuvo necesidad de explicar en qué detalle, a qué cabañas se estaba refiriendo, y por eso simplemente que en cabañas nos hizo habitar Dios a los hijos de Israel, pues las nubes de gloria tomaron forma de cabañas para protegerlos a ellos del calor y del sol. Entonces, de acuerdo con la opinión de Rabí Eliezer, podemos decir que para recordar la protección de Dios, que Dios brindó a los hijos de Israel mediante las ananeas Kabot o nubes de gloria, la Torá nos ordenó construir algo que también nos proteja del calor del sol, así como lo hacían aquellas nubes, es decir, cabañas. O sea que aunque ellos pudieron haber construido una choza para habitar, Hashem puso otras nubes encima durante el día para que eso los protegiera del infernal calor que existe en el desierto. Claro, en la noche el desierto es un problema porque de noche hace un frío horrible y de día entonces hace un calor horrible. Eso tiene el desierto. El desierto es así. Si es de día, ya usted sabe, eso no hay quien lo aguante. Si es de día, pero si es de noche también, eso consume a la persona. Bien. Entonces, nubes de gloria y cabañas. Ahora bien, si tomáramos en cuenta la opinión de Rabí Akiva, que dice que cabañas de verdad hicieron para ellos, también deberemos esforzarnos en entender bien su explicación. A pesar de que él entendió más literalmente el lenguaje del versículo que dice, para que sepa vuestra descendencia que en cabañas, de todas formas, como explicará Rabí Akiva las palabras, he hecho habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de Egipto, que expresan la idea de que Dios hizo habitar en cabañas al sacarnos de Egipto sin que nosotros las hayamos construido.
No sé si ustedes se pueden dar cuenta que el texto dice que he hecho habitar a los hijos de Israel. Esta forma de leer el texto nos hace entender como que las hizo Dios. Pero ¿a qué se refiere Dios? ¿A que la hizo él? ¿O cuando lo sacó, que ellos la construyeron, entonces él hizo habitar a los hijos de Israel en Sucot, en cabañas, cuando lo sacó de Egipto? ¿Entienden como la paradoja que hay? Es como una paradoja que existe, porque encima de las cabañas estaban las nubes, pero también ellos hicieron su trabajo. O sea, no se lo dejaron todo a Dios. El trabajo humano es necesario también. Es como la mala traducción de fe que hay por ahí, que solamente cree, no hagas nada, solamente cree. No funciona así. El asunto no es así como nosotros lo estamos analizando. En el mundo católico, la fe está separada del acto, pero en el mundo de la Torá, el pensamiento, la fe, no está separado del acto. O sea, la fe no está dividida en dos. No existe esa división. En el mundo pagano, católico, teológico, católico, está separado. Pero en el mundo de la Torá no existe fe o emuná dividido. No existe eso. Por lo tanto, aunque Hashem puso nubes, de todas formas, ellos hicieron su trabajo. Una pregunta, ¿quién le dijo a Jacob que se fuera de la casa de su suegro? ¿Quién fue que le dijo que se fuera? Sí. Hashem. Hashem le dijo, Le maestro. dijo, vete. Sin embargo, cuando Jacob se va a encontrar con su hermano, que viene con 400 hombres a su encuentro, ¿qué hace Jacob? Divide el campamento en dos. Dice él, si un campamento perece, el otro sobrevive. Sin embargo, fíjense que Jacob no dijo, no, déjame ir porque Dios me dijo que me fuera y ya, y se acabó el mundo. No. Tomó precaución. Eso es importante. Aunque Hashem hace nubes, de todas formas, hace que el pueblo haga su trabajo también. ¿Entiende la idea? Dígame, Johnny. Sí, maestro, una pregunta solamente. Ya que está hablando de la fe, y fe es emuná en hebreo. Pero tengo por entendido que emuná consta de 3 palabras, que es creer, confiar y obedecer. Es Sí. así, ¿verdad? Sí. Creer y obedecer, confiar, creer y obedecer, ¿no termina siendo lo mismo? O sin la intención de separarnos de la fiesta de lo que es Sukkah, puede quizás brevemente dar una pequeña reseña de lo que es el emuná y esas 3 palabras maestras. O al final de la clase, de ser posible. Muchas gracias. Excelente. Eso está relacionado con que es que la palabra fe se ha malinterpretado en el mundo católico. ¿Entiendes? Solamente se dice cree, ya, cree, pero no es así. Porque cuando Hashem le dice a los hijos de Israel, miren, yo les he dado la tierra de Canaán, o sea, esas ciudades, tienen que pelear. Si ellos dicen, no, ya Dios nos la dio y nos quedamos aquí parados en la entrada, vamos a entrar para adentro y no vamos a hacer nada. ¿Qué pasa? La fe, ¿saben cómo se crea la fe? La fe se crea con el acto más que con la mente. ¿Entienden? La fe se crea más con el acto que con la mente. Porque si uno simplemente cree y no hace nada, entonces no existe, no hay nada, no hay ninguna relación con Dios. Una de las mejores formas de entender la fe es que los hijos de Israel salieron, Dios los hizo habitar en cabañas, pero también construyeron su propia choza. Adelante, Vladimir, dígame. Disculpe, voy aquí a tomar el Brit Hadashah con referente a lo que es el
Santiago, Jacobo, cuando él dice, le dice a un grupo, ¿ustedes creen que ustedes tienen emuná? Y hablando obviamente de una persona que era totalmente practicante de la Torá, judaísmo, pues si ustedes creen que ustedes tienen emuná, pero yo les voy a mostrar a ustedes mi emuná a través de mis obras, pero ustedes no van a poder mostrarme su emuná sin obra. O sea, que es evidente que la emuná, así como usted dice, está ligada al acto, obligatoriamente. No hay forma de usted decir que tiene emuná y usted no haga el acto, no haga la obra. Sí, total, total. En eso estamos. Bien. Entonces, pero la respuesta que podríamos, o sea, la respuesta que podríamos ofrecernos Rabbi Akiva, nos podría ofrecer Rabbi Akiva, la encontramos en las palabras del famoso comentarista de la Torá llamado Rashban. No sé si ustedes lo han oído mencionar. Se llama Rabbi Shmuel Ben Meir, que vivió en el siglo XI. Del 1085 a 1174. Él explica que la verdadera intención de la Torá es decirnos que debemos vivir en cabañas durante los 7 días de Sukkot para que sepa vuestra descendencia que en cabaña los he hecho habitar en un desierto inhóspito a los hijos de Israel durante 40 años cuando los saqué de la tierra de Egipto. Fíjense, Rashban, este gran sabio, no entendió que el versículo quiere decir que Dios construyó para ellos cabañas cuando los sacó de Egipto, sino que gracias a su infinita misericordia, Dios los ayudó para que ellos pudieran o para que ellos puedan habitar en ese desierto durante 40 años, a pesar de que las condiciones eran adversas. ¿Y por qué debemos recordar esto? ¿Cómo lo podemos recordar hoy en día? Viviendo en cabañas, porque allí ellos también vivieron en cabañas. ¿Qué quiere decir que hoy en día nosotros habitemos en cabañas? Que cuando habitamos en cabaña, en esta festividad, vamos a recordar qué vio el pueblo de Israel. Nos vamos a conectar con la energía, con la época, con los milagros, con la situación que vivieron los hijos de Israel cuando Hashem los sacó de Egipto a un desierto grave, a una forma de vida inhóspita, donde no hay prácticamente nada sobrevivir. ¿Y qué implica eso? Que en medio de esa situación inhóspita, en medio de esa situación difícil, donde ningún ser humano puede sobrevivir, aún ahí, en ese difícil desierto, Hashem entregó la Torá al pueblo de Israel y aún en ese desierto los cuidó, los ayudó, los bendijo y los transformó en un pueblo. En ese difícil desierto en que se encontraban ellos. Y no lo podemos dejar en el pasado. ¿Cuántos desiertos nos encontramos nosotros? Y estas historias, lejos de ser un hecho histórico que quedó en el pasado, aún hoy en día influyen sobre nosotros y nos damos cuenta de cómo Hashem ayudó a los antepasados, a nuestros antepasados, a sobrevivir en una situación prácticamente imposible de sobrevivir. Y cómo nos ayudó en aquella época y por qué no lo haría hoy en día. ¿Por qué no lo haría hoy en día? Ahora me estoy dando cuenta que Vladimir Santana Herrera probablemente sea familia mía, yo soy apellido Herrera también. Fíjense qué cosa. Somos Herrera los dos. Mire eso. Ok, More. Probablemente somos familia, yo soy Herrera también. Fíjense qué cosa. Sí, mi primer apellido es Herrera. Claro que sí. Mi madre Herrera es de San Juan. Ah, sí. Cuando viene a ver nos pegamos por ahí en un familiar de eso. Nadie sabe. ¿Entiendes? Entonces, Hashem ayudó al pueblo de Israel. Lo bendijo, lo prosperó. Señores, cuidó de ellos en el desierto. Hizo múltiples milagros por ellos en el desierto. Y ahora que comprendimos
Bien, tanto la opinión de Rabí Akiva como la de Rabí Eliezer, podemos entender que ellos solamente tenían diferentes opiniones respecto a la razón principal por la cual Dios ordenó la fiesta de Sukkot en la verdadera significación de los versículos, y en el Shulchan Aruch, Orah Chaim 625.1, la halajá, o sea, la forma de obedecer este mandamiento, fue establecida, pero como la opinión de Eliezer, es decir, en recuerdo de las nubes de gloria, pero nos explica Rab Jacob Haim Sofer del 1870 al 1939 en su libro Kaf HaChaim, que ellos realmente sabían que esas dos cosas sí tuvieron lugar. Hubieron cabañas para cada familia y también hubieron nubes de gloria para la totalidad del pueblo de Israel. O sea que Hashem no abandonó a su pueblo. Hashem no abandonó a su pueblo, mantuvo a su pueblo durante esos 40 años en el desierto. Fíjense, el Shulchan Aruch, el código de ley básica judía de cómo se obedecen los mandamientos de la Torah, este libro que tengo aquí, Shulchan Aruch, dice, la forma de cómo obedecer el mandamiento, dice, el cumplimiento correcto del mandamiento del azúcar es comer, beber y dormir y descansar. Óigame bien. El cumplimiento correcto del mandamiento del azúcar es comer, beber, dormir y descansar y vivir en ella durante 7 días, tanto de día como de noche, tal como se vive en un hogar durante el resto del año. Durante estos 7 días, la persona convierte a su hogar en una morada temporaria y al azúcar en su residencia principal. Fíjense lo claro que es el Shulchan Aruch cuando habla de esta mitzvah, que nos ordena que la persona debe de comer, dormir, estar, hablar, orar, estudiar, hacer todo dentro del azúcar. Señores, en los años anteriores en los que yo he hecho la azúcar, es algo inolvidable, algo maravilloso. Yo que tengo tantos años haciéndolo, le puedo decir que es tremendo. La energía divina que se desprende, la Shekinah que uno disfruta cuando uno está dentro del azúcar, eso es maravilloso. Dígame, Vladimir. Bien, More, porque ahora que usted dice eso, de lo hermoso que yo todavía no he tenido la experiencia, porque no he podido hacerlo, ¿verdad? Y en estos días me he sentido un poquito hasta acongojado, por eso, un poquito como medio triste, porque quería y no pude hacerlo. Pero quería hacer un aporte con referente a una película que yo vi que es de Israel, que tiene que ver con azúcar. Y es de una pareja que invitaron a alguien, porque según los ramin dicen que es bueno te invitar a alguien a comer, que no sea de tu casa, en tu azúcar. Entonces, cuando esa familia no tenía hijos, según la película que estuve viendo, y cuando ellos invitaron a esa persona que compartieron azúcar, que se le hizo tan difícil porque no tenían el dinero ni cómo comprar el limón para hacer la azúcar y todo eso. Y fue como tan difícil para esa familia celebrar el azúcar, y al final la celebraron. Y eso trajo tanto una bendición para ellos, no era, que eso permitió que esa mujer quedara embarazada, que tenía tiempo que no quedaba embarazada. Ese es mi aporte. Ah, ok, usted me está hablando de la película de Ushpizin. Exactamente, Ushpizin. Sí, yo hace como 11 años que vi esa película, más o menos. Por ahí anda, más o menos. Es bastante buena, sí, por cierto. El rabino Moshe Belanga. Sí. Y su esposa, la esposa de él se llama, yo creo que es Ali o Sally, algo así que se llama. No me acuerdo bien el nombre de la esposa. Es interesante la película, sí. Interesante. Fíjense bien, durante Sukkot habitamos en la Sukkah un refugio espiritual
pasajero bajo la protección directa de Dios. Señores, en medio de cuando uno está durmiendo en la azúcar, uno está dando fe y testimonio de que Hashem es el jefe del mundo. Y nos salimos de nuestras paredes físicas seguras, estables, y nos vamos a habitar a una endeble casita sencilla, pero con la Shejina, con la presencia divina. ¿Sabe por qué? Porque uno se sale de su casa y se va a obedecer un mandamiento de la Torá fuera de su casa. Entonces, básicamente, como la presencia divina se crea obedeciendo los mandamientos. ¿Alguien puede explicarme eso que yo estoy diciendo ahora? La presencia divina se crea obedeciendo los mandamientos. ¿Alguien puede explicarme eso? ¿Qué quiere decir eso? Eso está profundo, maestro. Dele para allá. ¿Eh? ¿Puede alguien abundar sobre eso? Bueno, Sí, bueno, More. maestro. Sí, el pastor Alessandro, adelante. Por decirlo en términos llanos, si los mandamientos son los que nos acercan a Hashem, significa que yo obedeciendo esos mandamientos atraen o crean la chequiná o la atmósfera, para usar un término más moderno, Sí. que atrae la presencia de Dios. Cuando nos damos cuenta de que ellos violan el mandamiento que Hashem dice, mi presencia no irá con ustedes, por ello violentar la palabra. Exactamente. Cuando Moshe intercede, la presencia retorna al pueblo. Exactamente. En el punto. Entonces, no vamos a llamar la presencia divina para que venga. No. No vamos a clamar ahí para que venga el Espíritu. No, Vamos a obedecer el mismo, que eso es lo que hace que se manifieste la Shejina. no. Es que cuando se obedece la mitzvah, el mandamiento, uno está haciendo que la Shekinah se manifieste en el lugar donde uno está. ¿Entiende la idea? Una vez, Hashem, More, Ajá. Sí. disculpe, Ajá. cuando nosotros nos damos cuenta que el profeta Ezequiel y Jeremías Sí. hablan de un nuevo pacto en el que Dios va a escribir sus leyes en nuestra mente y en nuestros corazones. Ellos hablan, pondré mi espíritu, mi misbó y mis palabras dentro de ustedes. Exacto. Entonces, eso es lo que hace morada. Cuando nos damos cuenta, y Moisés habla en el libro de Shemot, lo que hacía Israel singular como pueblo, y lo hace singular, era que la presencia de Hashem andaba literalmente con ellos, porque ellos eran el pueblo que cargaban los misbos de Dios. Entonces, eso es lo que hace la diferencia. Exactamente. Entonces nos damos cuenta que el antiguo pacto era el pueblo, por decirlo de una manera, ir al templo, al tabernáculo, a buscar la presencia de Hashem, pero nos damos cuenta que en este nuevo pacto, Dios es que introduce su presencia en lo que han nacido de arriba y guardan su misbot. Sí. Corrijo lo que usted dijo. El antiguo pacto no. El pacto antiguo. El pacto antiguo, gracias. El pacto antiguo. de hecho, hay un rabino que... De hecho, hay un rabino... Adelante, Ramiro. Adelante, Ramiro. Dime. De hecho, hay un rabino que explica que la misbah es una acción que nosotros hacemos al obedecer al Creador, a tal punto que hacemos una relación con él. Totalmente. Totalmente. Eren, yo voy a decir algo ahora. Digo, Johnny me levantó la mano. Adelante, Johnny. No, solamente era un punto que usted en clases anteriores nos había dicho que era el antiguo pacto y pacto renovado. El decir, como él dice, nuevo pacto es como está incorrecto. ¿Es así o no? Si no me equivoco.
Yo le voy a responder eso a usted O sea, aparte. Usted y yo lo hablamos, ¿entiende? Usted y yo sí, lo hablamos aparte. Este no es el lugar para hablar de eso. Bien, ¿saben qué es lo que sucede? Que hay dos formas de comunicarse con Hashem. Por ejemplo, déjenme, ok, yo voy a decir algo ahora, pero ustedes no tienen que estar de acuerdo conmigo. De hecho, fallé al entrar, al hacer esta clase, no lo dije. Señores, amigos, nada de lo que yo estoy diciendo aquí usted está obligado a creerlo. Si usted cree que puede aprender algo, usted lo aprende. Si usted cree que no aprende nada, no lo aprenda. O sea, no tiene que estar de acuerdo conmigo. Olvídese de eso. Aquí yo no estoy imponiendo nada. No estoy, usted tiene que hacer, usted tiene, no, nada de eso. Yo estoy informando aquí. Yo estoy informando. Estoy enseñando, estoy exponiendo. No estoy imponiendo, sino exponiendo. Por lo tanto, usted no tiene que estar de acuerdo conmigo. Bien. Cuando Hashem creó al hombre, brevemente quiero decir esto, para que nosotros tengamos una idea de cómo funciona la presencia divina cuando uno obedece los mandamientos de la Torá. Cuando Hashem crea el hombre, en el 1.26 dice, formó Hashem al hombre. O sea, creó al hombre. Pero en el 2, no me acuerdo, 2, 3, por ahí dice, formó al hombre. Primero dice, creó al hombre y luego dice, formó al hombre. Entonces, cuando Hashem insufla el aliento divino, claro, Dios no tiene pulmones para insuflar aire como nosotros pensamos. Dios no tiene eso. Entonces, cuando Hashem le otorga al hombre esa esencia divina, esa esencia divina está constantemente conectada con Hashem. No tienen que estar de acuerdo conmigo, de lo que voy a decir ahora. Cuando la persona tiene la presencia, o sea, cuando la persona vive, su alma, que es un destello de Dios, que Dios puso dentro de nosotros, todos los seres humanos, esa alma, o sea, esa esencia divina que se llama Nishma el Hay, o se me ha ido el nombre en hebreo, pero está ahí en Génesis. Así, Nishma el Hay, algo así que se dice, pero se me ha ido el nombre. Está conectada con Dios constantemente. Entonces, cuando los seres humanos venimos al mundo, los animales están en este mundo para estar vivos. Para estar vivos. Pero los seres humanos no están en este mundo para estar vivos. Porque la Torá dice, lejaim, para vida. Para vida. Están vivos para vida, no para estar vivos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el alma está conectada, o sea, cuando el hombre tiene esa alma está conectada con Dios, pero las partes inferiores del alma se desconectan. Entonces, hay dos formas de comunicarse con Dios. ¿Cuáles son? La forma que transforma el lugar donde uno está. La persona transforma el lugar donde está todas las partes bajas o prófanas del cuerpo, o sea, las partes comunes o el mundo, el lugar, el cuerpo, las partes inferiores del alma del hombre. La persona, por medio de obedecer los mandamientos, se conecta con la divinidad. Pero hay otra forma, y es la forma de la misericordia. ¿Cuál? Cuando la gente clama a Dios. Cuando la gente clama a Dios, se conecta levemente con Dios. Por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de diferentes tipos de cosas que haga. No necesariamente obediencia a Dios, sino como una llamada, una invocación. ¿Entiende la idea? Entonces, cuando la mayoría de la gente piensa que el alma vino a corregirse. No, el alma vino
a corregir, porque el alma está constantemente conectada con Hashem. ¿Qué es lo que viene a corregirse? Las partes inferiores de uno. ¿Cuáles son las partes inferiores? Con las partes que uno obedece los mandamientos, son las que necesitan conexión. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el que se conecta con Dios directamente que el que se conecta con Dios a través de lo que está a su alrededor? ¿Cuál es la diferencia? Que cuando usted obedecemos los mandamientos divinos, creamos la presencia divina entre nosotros. ¿Por qué? Porque con el cuerpo ejercemos la forma de cómo obedecer el mandamiento y eso nos permite crear la presencia divina alrededor. Entonces, esa mundanalidad en la que nosotros vivimos, pero que la santificamos, se conecta con el alma, o sea, con nosotros mismos, y esa conexión sube arriba. ¿Están entendiendo la idea que estoy diciendo? ¿Están entendiendo la idea? Sí. Es transformarnos aquí abajo para conectarnos con la esencia del alma que está conectada con Dios. ¿Entienden la idea? Entonces, la gente que se conecta a través de un lloro, de un ruego, está omitiendo los mandamientos, está omitiendo la mundanalidad, no transforma la mundanalidad, sino que busca una conexión directa y se salta la mitzvah. Entonces, eso permite que la persona tenga una conexión leve, ínfima, un hilito. Ahora, la pregunta es, ¿por cuál usted se quiere conectar? ¿Se quiere conectar solo por un lloro, por un ruego, por un lamento, por un dolor, por una desgracia, por una situación? ¿O prefiere mejor conectarse con el alma divina que está siempre conectada con Dios y de esa forma mantener una forma de conexión con Dios a través de lo que está a mi alrededor, a través de lo que yo vivo, lo que yo como, lo que yo hago, lo que hago, lo que no hago, cómo vivo, cómo, o sea, la Torá permite que la persona transforme el lugar donde vive, su cuerpo, su vida, su familia, todo lo que está a su alrededor. No respondan la pregunta, solo analicen. ¿Por qué lado se quiere conectar con Dios? ¿Directamente o a través de transformar el lugar donde uno vive a través de los mandamientos de la Torá? Porque eso da garantía de que siempre voy a estar conectado. Porque me conecto con el alma divina que Hashem puso dentro de mí, que vino a corregir, no a corregirse, porque la esencia divina que Dios puso donde mí no tiene que ser corregida porque ya Dios la puso. ¿Entiende la idea? No tiene que corregirse porque es algo divino que el Eterno puso entre la persona. Entonces, eso es lo que crea toda esta situación de obedecer mandamientos, de hacer la mitzvah con las manos, mover su cuerpo, mover su vida, su mente, su boca, el tiempo también, el tiempo señalado que permite que nosotros en medio de ese tiempo nos conectemos con Hashem. Dígame, pastor. Adelante, Alexandro. Sí, solamente una pregunta para ver si esa parte que usted explica conecta con lo que dijo Shelomó en el libro de Eclesiastés, que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, si Dios colocó ese espíritu en el hombre, prácticamente esa parte se queda incontaminada dentro del hombre. Sí, exactamente. Porque las partes que necesitan rectificación son las partes inferiores del alma, de las 5 partes que tienen el alma del hombre. Las partes inferiores son las que se desconectan de la Torá, se desconectan totalmente. Entonces el alma, el cuerpo tiene que expresar, escuche bien, el cuerpo tiene que expresar el deseo del alma y no viceversa. ¿Entiende la idea? Pero eso no quiere decir que el cuerpo no sea importante, por favor, sino que constantemente el cuerpo debe de expresar más el deseo del alma que el alma, el cuerpo. ¿Entiende la idea? A eso me refiero. Cuando está hablando de los niveles bajos del alma, maestro,
estamos hablando del nivel Nefesh y del Rúa, Exactamente. de esos dos niveles. Exactamente. Porque tengo por entendido que nosotros tenemos 5 niveles, pero 3 están dentro de nuestro cuerpo. Entonces, el nivel Nefesh y el Rúa es el que tenemos que conectar, que usted nos está hablando. Es aquello, ¿así? Acuérdense lo que dice David en el Salmo 150. Crea un espíritu recto y nuevo dentro de mí. O sea que eso se puede corregir. ¿Entiende? Pero que lo que pasa es que la gente quiere interpretar la palabra espíritu como una cosa rara, pero es la actitud de la persona. Es la actitud de la persona que debe de cambiar. ¿Entiende? Que cuando David tocaba el arpa, los demonios que tenía Saúl, no, eran problemas mentales que tenía el tipo, problemas mentales. Tenía unas actitudes malas y la música lo ayudaba a calmarse. Eso le pasa a todo el mundo hoy en día. A todo el mundo le pasa. ¿Entiende la idea? Todo el mundo le pasa. Esta terapia de dormir en la azúcar ejerce una terapia dentro de nosotros que los que no la han hecho todavía se la han estado perdiendo. Créanme que sí. Sí. Los que no han estado haciendo la terapia de la cabaña, de dormir en la azúcar, se han estado perdiendo una terapia espiritual profundísima de conexión con el Eterno. Maestro, una pregunta. Sí. Con permiso a los compañeros. ¿Se puede hacer la azúcar dentro de la casa? ¿O tiene que ser al aire libre? Por supuesto que no se puede. Por supuesto que no se puede. La azúcar se hace fuera, al aire libre. Porque si estamos al aire libre, estamos debajo de la presencia divina. No es que si estamos dentro de la casa no lo estamos, no. Pero si estamos afuera, estamos testificando que Hashem hizo, acuérdense lo que leímos en el texto, estamos testificando que Levítico 23:39, que Hashem hizo habitar a los hijos de Israel a la intemperie en el desierto. ¿Entienden? ¿Pueden ustedes ahora o nosotros dimensionar lo profundo, lo maravilloso que es estudiar una festividad judía y la dimensión espiritual que la persona se pierde al momento de no hacerla? ¿Se dan cuenta lo grande que es esto? Lo terrible, la pérdida que nosotros sufrimos al no ser obedientes a este mandamiento, porque el sistema nos lo ocultó. Sin embargo, Hashem en su misericordia infinita ha permitido que eso regrese a nosotros. Miren de qué nosotros estamos hablando, de la construcción del azúcar. Y mire todo el conocimiento, todas las preciosidades de conocimiento que nosotros hemos perdido. Entonces, Jonathan, Ajá. yo he estado escuchando atentamente todo lo que se ha venido hablando sobre este importantísimo tema. Sí. Hay algo que he estado pensando constantemente mientras se ha hablado de este importante tema, y es que Hashem, Moshe Rabenu, en un momento determinado le dijo al pueblo de Israel: hasta este momento sus zapatos no se han gastado, sus vestidos no han envejecido, ni nada por el estilo. Es decir, ellos se mantuvieron con la misma ropa por 40 años y estaba nueva. Los zapatos, las sandalias, lo que tenían, no se habían deteriorado en esos 40 años por el desierto. Entonces, esto también lo podemos aplicar, ¿verdad?, a la festividad de Sukkot. Lo podemos enlazar esta parte con la festividad de Sukkot. Ese cuidado que por 40 años ellos tuvieron al punto de que nada del físico, ni siquiera su ropa, sus zapatos se deterioraron
durante 40 años hasta el momento de entrar a la tierra prometida. Sí, totalmente. Óyeme, ese punto es claro. Cuando los hijos de Israel habitaron en el desierto, durante esos 40 años, los milagros que ellos tenían a diario era algo que, óyeme, era algo que, o sea, no hay palabra para describir. Dígame, Johnny, adelante. Maestro, yo tengo por entendido también de que parte de la intención de dormir en la azúcar es de que nosotros recordemos de dónde Dios nos sacó, en qué condiciones vivíamos y cómo Dios nos ha bendecido, Hashem, y nos ha prosperado. ¿Se puede tomar aquello parte dentro de la festividad de Sukkot o eso es muy aparte aquello de No, en realidad sí. Es una comparativa. Nosotros no salimos de nuestra casa. ¿Sabe qué quiere decir que nosotros no salimos de nuestra casa y nos vamos a habitar a una casa sencilla? Que nuestra confianza no está en nuestra riqueza. Nuestra confianza está en Hashem. ¿Entiende? Nos ponemos debajo de la Shekinah. Nos vamos a un sitio endeble, a un sitio simple, a un sitio pasajero. Pero eso significa que nuestra confianza no está puesta en el trabajo de nuestras manos, sino que está puesta en Hashem. Está puesta en aquel que nos dio la vida. Yo necesito que ustedes me digan ahora, abran los micrófonos y me digan qué le brindó Abraham a los 3 ángeles cuando fueron a su casa. Pero eso es para ahora, rapidísimo, que me lo van a decir. Cordero. Que son. Sí, pero, ok, cordero, pero ¿qué es el cordero? ¿Qué fue lo que comieron? Pues, Carne. Carne, ajá, ¿qué más? ¿Qué más le brindó? Vamos. Leche, mantequilla. Ajá, leche. mantequilla, sí. Ajá, ¿qué más le brindó? Pan, agua. Pan y agua, exactamente. O sea que aquí Abraham alimentó a los hijos de Dios que fueron a visitarlo. Fíjense bien que cuando los hijos de Israel estaban en el desierto, ¿qué les dio Dios a los hijos de Abraham? Le dio pan, Agua. le dio carne agua. y le dio agua. Lo mismo que Abraham le dio a los ángeles. Se lo dio Hashem a los hijos de Abraham. Y le dio, lo puso en la sombra, dice. Abraham lo puso en la sombra. O sea, le dio sombra también, ¿verdad? Porque Abraham le dijo, venga, entren a mi casa y refresquense un poco. ¿Ve? Entonces Abraham le dio sombra. ¿Y qué le dio a Hashem a los hijos de Israel? Le dio sombra. Abraham lo llevó a su tienda. ¿Y qué hizo Hashem con los hijos de Israel, con los hijos de Abraham? Le dio tienda también. Cuidado que yo tengo una montaña aquí en Yamasá. Corro. Interesante, ¿eh? Entonces, todo esto, todo este vasto conocimiento, toda esta maravilla, toda esta espiritualidad, señores, óigame, hacer una cabaña y vivir durante 7 días dentro de esa cabaña vale más que 70 días de ayuno y 10 días de oraciones directos que usted haga. Se lo digo en serio. Observar un Shabbat vale más que sé yo cuántos días de ayuno y que sé yo cuántos días de oraciones. Observar un Shabbat. ¿Sabe por qué lo sabemos? Porque la Torá hace más énfasis en eso que en cualquier otra cosa. Ayuno y oración es el 2 o el 3% de todo el trabajo que nosotros tenemos que hacer para Dios. Observar el Shabbat equivale a cumplir los 613 misbah. Prácticamente. Observar un Shabbat vale, pero la primera fiesta de todas las fiestas es el Shabbat. La primera, óigame, usted ve la entrada a todas las festividades, la entrada es el Shabbat. ¿Y por qué sabemos que es importante? ¿Cuántos Shabbat tenemos en el año judío? 54 Shabbat tenemos.
son 54 fiestas, aparte de las otras del calendario. O sea, lo que más tenemos nosotros en la Torre es fiesta. Lo que nosotros más tenemos es fiesta. Fiesta por un tubo. Ya lo sabes. Y otra cosa, mi querido, que como hizo un amigo mío por ahí, que el Shabbat es el único día en el que tú cumple, en pocas palabras, los 10 mitzvot, porque los demás días tú cumples 9, pero en Shabbat tú lo cumples los 10. En Shabbat se cumple todo, obviamente. Porque el miércoles usted no guarda Shabbat. Claro, sí. El Shabbat lo guarda todo. Señores, el Shabbat tiene tanta fuerza. Hablé como un capitaleño ahí, tanta fuerza. Se me pagó ahí la L de la capital, ahí. Los que son de la capital aquí. José, Perla, Jean Paul, Michael. Se me fue ahí la L de la capital. Vladimir. Vladimir también. Alejandro, el pastor Alexandro. Adelante, pastor, dígame. Sí. Ok, el motivo del libro de Shemot, casi en su introducción, es que cuando Moshe habla con el faraón, Hashem le dice: deja ir a mi pueblo al desierto para que me celebre fiesta. O sea que ya Dios está dando, por decirlo, un berechí de lo que es su propósito, o un inicio, un principio, para que su pueblo haga ese éxodo de Egipto. Sí, total. Ya sería un Egipto espiritual. Total. Así es. Adelante, Ángel. Sí, Ángel tiene la palabra. Sí, no se escucha. Si está hablando, no se oye. Hello. Bueno, chicos, yo creo que bueno, en vista que él no ha podido conectarse. Ok. Puedo verlo por ahí. Bueno, parece que en realidad no levantó la mano. Bien, chicos, creo que hemos terminado la clase por hoy. Miren, lo que yo hablé de esta fiesta hoy no es ni un 2% de todo lo que hay que hablar de esta fiesta. Queda información, pues rumba, quedan los 7 invitados, quedan las leyes, cómo se construye el azúcar, cómo se celebran las 4 especies, qué significan cada una, los 7 invitados, lo que se corrige en cada día. O sea, yo puedo durar 3 meses hablando de esta fiesta, de tanta información que hay. Bueno, fíjense que yo tengo aquí el Talmud, en Jacob, que todo lo que habla es de esta festividad. Fíjense el ancho, mire, todo esto es de esta festividad. Todo esto. De cada fiesta tiene bastante que hablar. Sí, muchísimo. Cantidad de información. Maravillosa, preciosa, muchísima información ahí. Se mataban 70 toros en esta festividad, un toro por cada nación del mundo. En esta festividad la gente estaba recibiendo perdón, salvación, reconciliación. Todas las naciones del mundo estaban recibiendo perdón, salvación, reconciliación, bendición. Los hijos de Israel matando un toro por cada nación del mundo y ellos no lo sabían. ¿Ustedes saben lo que es eso? El pueblo de Israel siendo el sacerdote de todas las naciones del mundo y ellos no lo saben. No lo saben, no lo sabían. Señor, ¿saben lo grande que usted saber que hay un Juan de los Palotes por allá orando por usted, pidiendo por usted, ofreciendo un sacrificio por usted y usted no lo sabe? Eso es terrible. De verdad, mira, eso es terrible. Recibiendo tantas bendiciones, tantas cosas y usted no lo sabe. Yo no lo sabía. Increíble. Ahí se cumple Éxodo 19 cuando dice: ustedes me serán un reino de qué? De sacerdotes, de Juanín.
Mírenlo ahí, de sacerdotes. Como está escrito. Bien, hemos terminado la clase por hoy. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Este es el momento. Todo el que More, quiera tengo una pregunta. todo el que quiera preguntar o comentar ahora, estamos abiertos. Adelante. Tengo una pregunta y es con referencia. Vladimir, sí. Sí, es con referente, o no sé quizá cuándo usted pudiera explicar un poco con referente a lo que es la fecha. Porque independientemente sabemos que Sukkot se celebra el día 15 y es en el día que más, bueno, el día 14 que la luna se encuentra llena totalmente y el día 15 ya hay un poquito decreciente, pero con referente a eso, usted sabe que nos guiamos obviamente por el calendario de Hillel. Sí. Pero yo he escuchado de que como que el calendario de Hillel no está acorde, porque cuando tú no ves los dos testigos, el asunto está ahí con los dos testigos, o sea, y yo quiero como conocer un poco más y con referente a eso, porque hay quienes dicen que no, que por ejemplo se celebró Sukkot, pero por ejemplo, hoy, no sé si me voy a entender. Mire, usted se está metiendo en zonas rojas. Ahí, con eso que usted me está diciendo. Usted está cruzando la línea. ¿Usted sabe por qué? Porque ¿a dónde está el Sanedrín de hoy en día para enviar a dos testigos a ver la luz? Número uno. Número dos, no hay Sanedrín para que ordene a dos personas para que vaya a hacer eso. No existe eso. Eso no hay forma de hacerlo. La otra cosa es que esa mitzvah es del Sanedrín. Ningún subgrupo cristiano mesiánico que haya por ahí tiene esa autoridad. Esa autoridad solamente la tenía el Sanedrín. Los únicos que la tenían son ellos. Porque lo que pasa es que cuando la gente ve ciertos mandamientos en la Torá, piensa que ese mandamiento es para él. Y ese mandamiento no es para él. Ese mandamiento es para el Sanedrín. ¿Entiende? Por ejemplo, cuando dicen Éxodo 12, cuando los hijos de Israel salen de Egipto, dice, este mes será principio de mes para ustedes. Ese mandamiento no es para el pueblo. Ese mandamiento es para el Sanedrín. Ese mandamiento es para los Anshe Knesset Hagedolá, para los hombres de la gran asamblea. No puede venir ninguna gente que leyó 3 libros judíos, sabe decir 3 palabras en hebreo, que no entiende el calendario hebreo, y a decir ahora de que él va a ver el calendario porque están tumbando la tradición judía de 4,000 años de estudio de Torah. Sépase eso. Está contradiciendo a más de 3,000 sabios, 3,000 no. Yo diría que más de 10,000 sabios judíos que leyeron esos textos y lo interpretaron, y ahora 2 o 3 gente que leyeron 2 o 3 libros judíos y saben decir 3 palabras en hebreo, quieren ahora discutir con toda la colectividad del pueblo judío. ¿Usted sabe lo que es eso? Usted contradecir los sabios de 4,000 años de estudio de Torah. Una gente de hoy en día. Y eso se llama legislar halajá. Ningún sabio de hoy en día, ni siquiera los sabios judíos de hoy en día, pueden eliminar los decretos del Sanedrín 1380 años atrás. Ni siquiera ellos pueden. Imagínense. ¿Quién tiene autoridad de que para ver la luna hoy en día y hacer eso? No hay forma. Dígame, Johnny. Sí, maestro. Bueno, ante todo, primero agradecer por su tiempo y su paciencia y dedicación que tiene para con cada uno de nosotros. Realmente es muy valioso todo lo que usted está haciendo, trayéndonos luz y este conocimiento que realmente necesitamos. Maestro, usted estaba hablando del calendario y me recuerdo que la primera clase que yo me conecté fue cuando usted habló de Rosh Hashanah. Así fue, ¿verdad? Y usted nos hablaba de que Yeshua realmente nació en el año 6 antes de la era contemporánea. Fue así que me recuerdo que usted nos dijo aquello. ¿Cómo nosotros podemos, como bien dice, porque la intención es
cuando usted nos habla es que podamos aprender y quizás de una otra manera poder llevar ese conocimiento o hablar de aquello, ¿ya? O sea, no con la intención de como uno es un maestro, sino que poder traer estos conocimientos a otras personas que quizás también desean poder aprender. ¿Cómo yo digo un ejemplo? Porque realmente me dio mucho interés y yo buscaba un poco de esto, de que Yeshua nació en el año 6, antes de la edad contemporánea. O sea, cuando nosotros decimos, él murió en el año 33, usted decía que era en el año 27 realmente. Fue así como yo lo escuché en aquella enseñanza que usted dio. Bajo que, no es que estoy, como quien dice, negando o dudando, sino que quiero como dice, consolidar un poco más aquello que usted impartió en aquella vez, ya que la persona que me antepuso habló del calendario hebreo. No, hombre, yo pensaba que usted me iba a hacer una pregunta más difícil, pero lo más fácil de responder es eso. No. Gracias, de igual manera. Yo pensé que era una pregunta más difícil. Facilísimo de... Usted nada más tiene que revisar la historia. ¿En qué año reinó Arquelao? Y ya, ahí mismo usted sabe en qué año nació Jesús. Ya, fácil. Revise. No lo escuché bien. Arquelao dijo, ¿verdad? Sí, ¿en qué año reinó Arquelao? Y ya. El hijo de Herodes. Y ya. Y ahí usted sabe en qué año nació. Porque yo sé que usted se está acordando de cuando yo dije que Jesús nació en el año 6 antes de Cristo. Lo que pasa es que la gente no puede entender eso. Jesús nació en el año 6 antes de Cristo. La gente no entiende, no comprende eso. Pero la tradición católica de que Jesús nació en el año 0, y no quiero hablar de ese tema, por favor. Pues simplemente lo voy a señalar, pero no quiero hablar de ese tema. Hubo un sacerdote católico en el siglo VI que se llamaba Dionisus el Exiguo. Grábeselo por ahí. Dionisus el Exiguo. Los líderes de su época, los papas de su época, le encargaron a este teólogo que averiguara la fecha de Jesús, del nacimiento. Y él, como no supo, lo que hizo fue que hizo coincidir el nacimiento de Roma, Rómulo y Remo, con el nacimiento de Jesús. Y de esa forma cristianizó el paganismo, y de ahí viene que Jesús nació en el año 0, pero eso es una fantasía. Jesús no nació en ningún año 0. Incluso, si nosotros fuéramos a ver el calendario gregoriano, verdaderamente en qué año estamos, de acuerdo al nacimiento de Jesús, no estamos en el 2021, estamos en el 2027. ¿Entiende? En el 2027. ¿Entiende? Según la tradición católica. ¿Entiende? Porque la Navidad, los católicos romanos griegos no la celebran el 24 de diciembre, ni el 25. La celebran el día 6 de enero. ¿Entiende? Busquen información de los católicos romanos griegos y se darán cuenta que lo que yo le estoy diciendo es verdad. ¿Entiende? Ahora, el que no lee teología católica, desafortunadamente no va a saber nada de eso. ¿Entiende? Claro, el que no lee teología católica, a San Juan Crisóstomo, a San Agustín de Hipona, a San Justino Mártir, a San Eleuterio, etcétera, toda esa gente, el que no lee eso no va a saber nada de eso. ¿No? Va a estar en el aire siempre creyendo todo lo que dice el catolicismo, tragándose todos los, ¿cómo que se dice esto? Todos los, no los pescados, no. Los pescados no. Las ballenas podridas de la teología católica se la va a seguir comiendo. Pero no quiero hablar de eso, por favor. ¿Hay algún comentario sobre la clase, sobre la clase de hoy, sobre lo que hemos hablado? ¿Algún comentario? Este es el momento, de verdad. Todo el que quiera decir algo, por favor, se los pido. Sean sinvergüenza y hablen. Acuérdense que esa sinvergüenza no es una ofensa, sino que dejen esa sinvergüenza, o sea, que sean sinvergüenza. Y si usted quiere decir algo, dígalo. Hable, que esto es democrático. Todo el que quiera participar aquí puede hacerlo. Claro que sí. Sí. Bueno, si no hay preguntas ni comentarios, entonces terminamos. Bueno. Si no hay, pues ya ustedes saben, el próximo domingo, Besra Hashem, con la ayuda de Dios, estaremos aquí. Entonces, una pregunta, Jonathan. Ajá.
yo sé que el tiempo fue muy corto, pero ¿tú no crees que dentro de la festividad de Sukkot también se debiera leer el libro de Kohelet o Eclesiastés? Realmente también junto con la Torá es parte de la costumbre. Sí, sí. Y hablar, por ejemplo, de este tema, de por qué realmente en esta festividad leemos el libro de Eclesiastés. Sí, lo que pasa es, Pablo, que son demasiados temas y 2 horas no son suficientes, ¿entiendes? Para todo. Encima de que cuando ponemos el link, yo tengo que durar hasta 40 minutos, media hora esperando que la gente entre. ¿Entiendes? Y eso que no le estoy cobrando. Debería de cobrarle a ver si entran temprano. Debería de cobrarle. Pero como yo no soy negociante, no le voy a cobrar. Cobraran, entraran temprano. Ah. Claro, porque el que paga quiere estar temprano para coger su clase porque es su dinero y no quiere perder tiempo. Bueno, yo no sé si José o Perla tienen algún anuncio. Ya yo terminé ya. Sí, amados, el domingo, la última paracha del año. Vamos a finalizarle este domingo con alegría y gozo de que volveremos a iniciar a estudiar la paracha desde el inicio cuando sea la fecha. Por eso nos alegramos de que terminamos la número 54. Entonces, el miércoles volvemos con la clase del Rambam, Maimónides. Volvemos con la clase de Maimónides. Una clase de verdad potente. Dios mío, eso es otro nivel. Ustedes saben, el miércoles estaremos programando la fecha y en el flyer se le estará indicando la hora la hora. Entonces, se le va a enviar días antes. La gente que quiera comprar material de apoyo, dígase libros, el maestro ahí tiene disponible. También todo aquel que quiera hacer una sedacá, una obra de bien, de misericordia, puede hacerlo poniéndose en contacto directamente con el maestro. Y nada, mi gente, un honor tenerlos aquí. Saludo a Vladimir, a Johnny, a Pablo, a Ángel, Roberto, toda, shalom. Gracias, Alessandro de la Cruz, Fernando, mi hermano, bienvenido, Rosalín, Franco, Rosario, gracias por estar aquí. En el chat está el grupo Introducción a la Torá. Todo aquel que no está puede entrar. Así que shalom, shalom. Pasen buenas noches. Laila Top y descansen. Laila Top, shalom. Que el pastor Alexandro dijo algo, pero no oí qué fue. No sé si tenía algo que decir. No escuché bien, pero me pareció que dijo algo. ¿O me equivoco? Bueno, terminamos. No, More, dándole las gracias a usted por el tiempo y por compartir desinteresadamente, aunque yo soy enemigo de lo gratis, porque tendemos a no valorar lo que no nos cuesta. Y es un mito de las cosas gratis, porque si invitan a un conferencista internacional a dar una charla a la República Dominicana, alguien costeó ese vuelo, el hospedaje, el salón donde se va a impartir clase. Entonces, si en la vida pagamos para el estudio secular, yo pienso que lo espiritual, sin convertirlo en un negocio, no debería ser la excepción. Shalom a todos. Shalom a todos. Nos juntamos el domingo. Bye. Shalom. Shalom.